y el viento está soplando del este a 5 kilómetros, la visibilidad es óptima, 15.000 metros, 49 el porcentaje de la humedad. Buenos días, Ivonne, estamos nuevamente con un tema que provocó, como te puedo decir, más dudas, pero es como que la gente que se alimenta conscientemente ya lo está teniendo en cuenta, ¿no? Que es el tema de los lácteos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Gracias nuevamente por invitarme. Y sí, es un tema que es bastante controversial porque habíamos mencionado la vez pasada de que los lácteos estaban dentro de nuestro tuétano alimentario, es decir, era un alimento muy básico, lo hemos tenido tradicionalmente como un superalimento para nuestros niños, sobre todo para nuestras familias y también para las personas de edad mayor por todo esto del calcio, que la proteína, en fin. Y sinceramente de lo que menos tendría que preocuparnos es del calcio y de la proteína, de hecho, de la leche. Tendríamos que tratar de buscar el beneficio justo en algo que nos han dicho que es negativo de los lácteos, que son las grasas. Irónicamente, los estudios recientes lo que han demostrado es que las grasas lácteas tienen beneficios. Pero antes de entrar en ese tema, sí quería como hacer un pequeño derrotero de lo que voy a tratar de transmitirles hoy porque el tiempo es escaso, entonces para que podamos aprovechar este momento y cerremos este tema de una manera ya más definitiva. Vamos a hablar en primer lugar de que tenemos que rescatar el valor nutricional de la leche entera natural, es decir, de aquella a la que podamos llegar a acceder algunos de nosotros a través de todas estas cooperativas que hacen leche, tienen campos pequeños o que tienen proyectos, como por ejemplo en algunas escuelas que tienen granjas, que tienen vaquitas y pueden producir y utilizar esta leche de una manera mucho más natural y menos procesada. ¿Sí? Que no son los grandes tambos que llevan la leche a industrias donde les hacen de todo, ¿no? Y cambian, como habíamos explicado la vez pasada, la composición de la leche, sino de estos pequeños emprendimientos. Yo hace poquito me informaron de uno, de una escuela en particular que tiene una pequeña marca de leche, de yogur, perdón, y de manteca artesanales que se pueden conseguir en Talitacum, que queda en América con Sarmiento. América y Sarmiento, el súper que está ahí. Sí. Esta es una información que me dieron hace poco, así que tenemos esa opción como para que podamos empezar a ver tolerancias y nos cae mejor este tipo de lácteo artesanal que puede tener menos procesamientos. Pero también he escuchado pacientes, consultantes que me dicen que tienen tambo, ¿sí? O que tienen familiares con un tambo, con una vaca o dos, o sea, algo pequeño, y que ellos directamente utilizan la leche de esa vaca. Y a mí me parece una opción muy buena. Eso está bueno. Y si pueden compartirla también con vecinos, con gente que no tenga ese acceso, sería una linda labor para que no perdamos del todo este alimento ancestral, que lo hemos estado perdiendo debido a la industrialización. Exacto. Entonces el llamado es para buscar estas otras opciones más naturales, que tenemos que retornar a lo que era antes, a la naturaleza. Por eso mi emprendimiento en Conexión Vital siempre es Vive tu naturaleza esencial, porque estamos buscando conectarnos nuevamente con la tierra, con lo ancestral, con lo tradicional. Por y eso de una forma consciente, como siempre recalcamos, ¿no? Exactamente. Sería un tema también muy bueno a tratar porque hay cosas que se han perdido en nuestra cultura y en otras culturas que hemos traído de otros países, de Italia, de Alemania, o sea, hay muchas tradiciones también europeas que tienen que ver con fermentados, con todo esto de los lácteos, con procesados artesanales, caseros, preparaciones que se hacían con una razón, con un fundamento y que a la larga se ha encontrado que tienen muchos beneficios también para la salud. Entonces no podemos desterrar de esta manera un alimento ancestral como los lácteos. Si bien hemos hecho muchas advertencias con los procesados, pero que quede muy claro, son los procesados los que no tienen los beneficios que tienen estos otros. Las combinaciones de las grasas, en este caso, con ese tipo de leche entera, yogur entero, es necesario, por ejemplo, para una persona que padece colesterol y dice, no, pero para un poquito, yo tengo que eliminar las grasas, tiene que combinarlas en este caso
la persona que padece esta enfermedad, que O es sea, bastante frecuente, ¿no? Me preguntas si hay algún riesgo para las personas que tengan Sí, problemas cardiovasculares. exacto. Bueno, ahora con los últimos estudios, yo me atrevería a decir que no, que no. Y hay evidencias, ¿sí? Por ejemplo, hay un estudio, y ya ahí, pues, nos estamos adelantando un poco en el tema, pero sí, hemos dicho que las grasas, uno de los beneficios de las leches enteras son las grasas en general que contienen, ¿sí? Algunas son de cadena corta y media, las de cadena media son en buena proporción en los lácteos, pero también hay grasas saturadas. El problema es que tenemos todo un mito negativo con respecto a las grasas saturadas. Para que nos quedemos tranquilos, yo tomé un estudio que fue realizado en el 2010, que fue publicado en la revista Journal of Clinical Nutrition. En esta revista, en este estudio que se hizo un metaanálisis. Un metaanálisis es la revisión de diferentes estudios simultáneamente. 21 estudios se revisaron. Y las conclusiones de la revisión con estos 21 estudios fueron que no existía una evidencia concluyente en que las grasas saturadas tuvieran un efecto, un riesgo cardiovascular, ¿sí? Es muy importante la conclusión de ese metaanálisis, porque nos está diciendo de que en realidad todo este cuento que nos han venido metiendo de terror, porque es un terror clínico, de que las grasas saturadas nos van a generar infartos, de que las grasas saturadas nos van a bloquear, sí, las arterias y demás, para poder entender todo este proceso que tiene que ver con la arteriosclerosis, o sea, la obstrucción del flujo sanguíneo y de las arterias. Hay que entender que no son las grasas las únicas participantes en los procesos de formación de estas placas arteriales, ¿sí? También están influenciados el calcio y la falta especialmente de antioxidantes en la alimentación, ¿sí? Entonces tenemos que colocar todos los protagonistas en escena antes de darle a las grasas saturadas y especialmente al colesterol como culpables de todo este proceso, sin hablar de que dentro de otras medicinas como la medicina ayurvédica, la medicina germánica, estas medicinas proponen una conexión mente-cuerpo, y se sabe que no todas las personas con un colesterol alto hacen un infarto, y se sabe que no todas las que han tenido infartos habían tenido previamente un colesterol alto, ¿sí? Y eso tiene una respuesta, pero dentro de la explicación psicosomática, es decir, de cómo cada persona elabora y realiza procesos de reparación arterial debido a conflictos vivenciales previos. Entonces no podemos, también. Exactamente, porque recordemos que mi enfoque holístico siempre tiene en cuenta que hay personas que tienen un mayor nivel de estrés que otras, que hay personas que tienen un carácter particular, son más territoriales, y que los conflictos territoriales generalmente dan lugar a procesos de reparación arterial. Es decir, las arterias se dilatan y luego con el tiempo, cuando se logran volver a su estado normal, entran todos estos factores como la grasa, el colesterol y todos los que te mencioné a hacer una disminución de la elasticidad vascular, o sea, a volverlas más endurecidas para poder recobrar la función original que tenían. Pero esto no es parte de la medicina oficial. Obviamente estamos hablando de leyes biológicas que hacen parte de otra visión totalmente distinta y nueva de la enfermedad, pero sí colabora el hecho de que tengamos una grasa saturada oxidada o un colesterol oxidado, porque van a participar en este proceso. Pero para que estén oxidados necesitamos que otros factores estén presentes, que esté el estrés, por ejemplo, que esté la falta de antioxidantes, por ejemplo. Y muchas grasas que estamos consumiendo no saturadas se encargan de esos procesos de oxidación, como los aceites hidrogenados, que de ellos hemos hablado antes, produciendo otro tipo de reacciones, especialmente con unas sustancias llamadas prostaglandinas, que hacen este efecto de volver más espesa la sangre, de contraer más las arterias, y se oxidan de una manera mucho más rápida que incluso las grasas saturadas. Entonces los antioxidantes serían clave en este caso del proceso de combinación, la grasa entera. Y nosotros tenemos que aprender a entender que los alimentos no son los culpables de nuestros procesos de enfermedad.
sino que realmente son los insumos y es nuestro cuerpo el que elige esas herramientas o esas sustancias para transformarlas y hacer el equilibrio o el desequilibrio que puede haber en un determinado organismo. Entonces, todos estos estudios que han hecho, estos metaanálisis, que han visto que no hay conclusiones por esto, en gran parte, porque el cuerpo es muy complejo y hay muchos factores que pueden incidir en una enfermedad determinada. Pero con respecto a las grasas saturadas en general, no podemos decir que son malas o buenas. De hecho, hay estudios que muestran que gracias a las grasas saturadas nosotros tenemos agua organizada, orgánica o llamada coloidal, que es la que necesitamos para que funcione bien todas nuestras células. O sea que gran parte de nuestra hidratación celular se debe a la grasa saturada, sin mencionar otro tipo de beneficios que se han descubierto o que se deben repasar, porque tenemos que volver a la bioquímica. Cuando vos agarras un libro de bioquímica y vuelves a leer qué efectos tienen las grasas saturadas o hacia dónde se dirigen y qué funciones, te vas a dar cuenta de lo importantes que son, en especial en el mantenimiento de las estructuras celulares. Tenemos células débiles hoy en día, porque nuestras grasas saturadas, al disminuirse de manera extrema, entonces están dejando de proteger las membranas celulares, que es como la cubierta de las células, y gracias a esto también tenemos muchas enfermedades, especialmente de tipo nervioso. Nuestros niños están creciendo sin grasas, sin colesterol y sin grasas saturadas suficientes para proteger, por ejemplo, la melanina, la mielina, perdón, que es la capa de las neuronas. Esto es una cosa básica para el desarrollo cerebral y cognitivo. Yo recuerdo que mi abuela, cuando era pequeñita, me agregaba manteca de cerdo a los pancitos de maíz, que en Sudamérica, bueno, en las zonas de Colombia, Venezuela se utilizan mucho y se llaman arepas. ¿Sí? Sí. Las famosas arepas. Y yo recuerdo que cuando no había manteca, porque era manteca lo que me daban, era aceite de cerdo, grasa de cerdo pura. Y me daba el huevo tibio, me daba por lo menos 1 o 2 veces al día, así, tal cual, con todo y yema. Nosotros teníamos una salud muy buena, y el desarrollo cognitivo que se ve en los niños alimentados con grasas saturadas y con colesterol es muy bueno. Mi hijo también, yo lo alimenté bajo esa tradición, a pesar de ser nutricionista, con toda esta información desvirtuada de las grasas saturadas, es un niño tremendamente inteligente. Uno lo empieza a notar en las generaciones que van viniendo, que ya no son tan despiertas en estas habilidades, digamos, de atención, de concentración y memoria, que son tan indispensables en el desarrollo cognitivo, las estamos dejando a un lado por temor o miedo a las grasas saturadas. Entonces, concretamente también tenemos que saber qué alimentos son los que debemos utilizar en el caso de reemplazar la leche, porque es muy difícil, sobre todo como mencionás con los niños, ¿no? Bueno, y la leche tiene unas grasas saturadas que no son exageradas, ni no son de cadena tan larga como las de las carnes. Entonces no tienen un efecto, digamos, de viscosidad sanguínea, es decir, porque las grasas saturadas tienen ese inconveniente, ¿no? Si no se utilizan adecuadamente, se reservan en el cuerpo o espesan la sangre. Entonces, ese es el tema con las grasas saturadas y por eso tanto el ataque. Pero en el caso de los lácteos, como están distribuidas adecuadamente los tipos de ácidos grasos, o sea, no todos son saturados, sino que a veces también hay unos que son poliinsaturados y, como decía, de cadena media, que son los que se aprovechan como fuente de energía directa y que pueden incluso alimentar el cerebro. Entonces, resulta que estas grasas nos las han estado quitando en los lácteos durante décadas, y son grasas sanas en el fondo, son grasas que no nos van a hacer afectación realmente negativa en nuestra salud, sino más bien todo lo contrario. Entonces es una ironía mercantil. También te da miedito, digamos, porque... Una ironía mercantil que nos estén sacando la grasa de la leche, cuando lo que habría que prestarle atención es a todo el procesamiento que tiene, donde la caseína está presente de manera desnaturalizada, generando alergias y problemas de adicción, porque se genera adicción cerebral con el consumo de la caseína. Y la lactosa, que, bueno, se fermentan en nuestros intestinos y no logran digerirse debidamente porque ya no poseemos las enzimas para digerir la lactosa, que es la lactasa. Entonces,
tratamos de cambiar. Antes agregamos más químicos, les agregamos una cosa y otra para aparentar que son más saludables en este proceso, en este procesamiento, cuando la forma más sana de consumirla es la entera, donde están con sus grasas, con sus enzimas, con todos los microorganismos probióticos que naturalmente ya se encuentran ahí, y con especialmente el aprovechamiento biológico del calcio, que también es una gran diferencia, como lo había mencionado la vez pasada. Entonces, beneficios sí tienen. Principalmente las grasas, hay grasas que están en estudio porque pueden tener una influencia en la control y la prevención de la diabetes mellitus. Hay otras que se llaman las de cadena media, que las acabé de mencionar, que son el ácido linolénico conjugado y el ácido butírico. Estos tipos de grasas, bueno, el ácido linolénico creo que es poliinsaturado, pero igual estos ácidos grasos son importantes para darnos, como explicaba hace un momento, energía, incluso en un proceso que se llama lipólisis, es decir, vamos gastando más la grasa que tenemos de reserva a mayor velocidad. ¿Sí? O sea que hay grasas que ayudan a gastar la grasa. Eso es interesante, y esto se encuentra en los lácteos, se encuentra en la manteca. El ácido butírico enteros, vamos a aclararlo porque viste que estamos todos siempre por ahí, la gente que se va enganchando en el programa. Vamos a repasar que Ivonne insta al consumo de lácteos, en este caso enteros y en la medida de lo posible naturales, ¿no? Y el ácido butírico que está en la manteca. Nosotros hemos desdeñado enormemente la manteca y la hemos cambiado por margarinas. Sí. ¿Qué son las margarinas? Las margarinas es aceite vegetal hidrolizado, es decir, les hacen un procesamiento, les meten hidrógenos al aceite y lo hacen mucho más endurecido y por lo tanto mucho más dañino para el organismo. Algunas personas han atrevido incluso a decir, algunos autores, de que la margarina equivale al plástico y que lo descubrieron accidentalmente en un procesamiento de plástico. O sea, no me consta, no sé de dónde la fuente, pero bueno, igual es de sospechar. El autor decía, por ejemplo, que cómo era posible que a una manteca se le acercaran hormiguitas y a la margarina no. Hagan el ensayo, es cierto. No se le acerca ni una mosca a la margarina, pero a la manteca sí, porque es un alimento vivo y natural. Entonces, es muy diferente la calidad nutricional. Estamos hablando de algo muy artificial, contrario a algo que puede ser extraído de la leche tranquilamente y que también se puede mejorar. ¿Cómo? Convirtiéndolo en ghee. El ghee es una manteca que es muy popular en la tradición ayurvédica e hindú, que se llama manteca clarificada. Uno la pone a fuego bajo y la manteca generalmente carga todavía residuos de la leche. ¿Sí? Y esos residuos son calcio, proteínas, incluso hormonas, porque depende del origen de la vaca, de la alimentación y cómo esté cuidada, va a tener más componentes y se van muchas veces a la grasa. Entonces lo que tenemos que hacer es purificar la manteca. ¿Cómo se purifica? A fuego bajo, en un recipiente, por unos minutos, dejar que ella se doble en dos fases. La fase de arriba es blanca, es una espuma. Esa es la que vamos a retirar. La retiramos con cuchara de palo o bueno, con algún instrumento que tengamos. Y abajo va a quedar la grasa más amarilla, purificada, y esa es la que podemos guardar en un frasco y conservar y utilizar tranquilamente. Ahí van a estar todos estos ácidos, grasas saturadas y ácidos que van a, incluso el butírico, no lo mencioné, es un activador genético. Hay una vía a través de la cual este ácido puede impulsar la activación de algunos enzimas antioxidantes como el glutatión, que es indispensable para sacar todas las toxinas de nuestro organismo. Entonces se dice que es la enzima maestra, pero nosotros para producirla tenemos que activar la parte genética, ¿sí? A veces está inhibida precisamente por la forma en que comemos. El ácido butírico nos ayuda a activar esa guía, más otra cantidad de alimentos que los mencionamos la vez pasada en el taller Anti-Age. Pero es tener en cuenta que la mantequilla tiene su aporte, en mi país dice mantequilla, manteca, en la salud y en el establecimiento y mantenimiento de nuestras células, de nuestra piel, y en este caso sería un anti-age natural. Vamos. Entonces estamos rescatando algunas cosas que la gente no sabe que ahí está el secreto en gran parte de la salud y que hay que, por eso insisto en rescatar lo natural.
para que no digamos, bueno, entonces no hay nada que hacer, porque tenemos que sacar los lácteos procesados, entonces ¿qué vamos a comer? Que fue la pregunta también que me hiciste al comienzo. Y otro asunto es, si tenemos acceso a una leche entera natural, nosotros mismos podemos hacer el proceso de fermentación en casa. ¿Cuáles son los beneficios de fermentar los lácteos? Muchísimos, porque estamos hablando de un alimento que con una densidad nutricional muy elevada, ¿sí? Es muy difícil de digerir la leche entera, por eso uno recomienda inicialmente hacerle un pequeño hervor, así reducimos la carga bacteriana, sacamos parte de esas grasas, las convertimos en manteca, y el resto lo podemos utilizar para fermentarlo, para elaborar queso también fermentado. Los fermentados tienen ahora una popularidad enorme. Obviamente la industria se ha encargado de utilizar todos esos famosos beneficios para poder agregar un plus a sus productos procesados, ¿sí? Pero no es lo mismo un yogur de tienda a agarrar, que el que uno puede hacer directamente arrancándolo con una base, sí puede ser de yogur comercial, porque finalmente esos mismos microorganismos van a fermentar la leche más natural y van a multiplicarse en la leche. Eso es el proceso de fermentación. Básicamente lactobacilos, que tienen un poderoso efecto en la recuperación de nuestra flora intestinal, que el microbioma es básico para nuestra salud. Así que ahí va, ya con ese dato es un beneficio enorme para recuperar nuestra salud intestinal. Yo hace muchos años también recuperé gracias al kumis, que es un tipo de yogur que se vende en Colombia, pero es de la misma clase del yogur, mucho de mi salud intestinal por los fermentos que por ahí hay gente que piensa que está perdido, como vos decís, el hecho de su salud intestinal, y él tiene que sí o sí incorporar estas cosas como para recuperar la flora, ¿no? Entonces el yogur natural, por eso mencioné este otro sitio donde lo hacen. Si no lo pueden hacer ustedes mismos, pero también si se arriesgan a hacerlo ustedes, sería beneficioso en diferentes aspectos, porque ¿qué hacen los microorganismos? Aportan las enzimas que por ahí no están tan presentes en la leche, ya por el procesamiento, calentarla, se pierden algunas enzimas. Entonces lo que hacen los microorganismos, hacen el trabajo que harían esas enzimas. Recordemos que la vez pasada hablábamos de fosfatasas, lactasas, lipasas, todo lo que termina en asas son enzimas que naturalmente están en la leche, y de hecho se ha comprobado que en la leche materna también están. Si no, el bebé no podría absorber el hierro gracias a las lactoferrasas, no podríamos absorber bien las grasas gracias a las lipasas, no podríamos absorber el calcio gracias a las fosfatasas. ¿Por qué las fosfatasas? Porque degradan el fosfato, que limitan la absorción de calcio. Lo mismo que el hierro que está presente naturalmente en la leche, junto con los fosfatos, son inhibidores o compiten, es decir, se ocupan el lugar de los transportadores que se tienen que llevar el calcio a la sangre en el proceso de absorción. Entonces, esta es la gran limitación que tienen los procesados, que estas enzimas ya se pierden. Al perderse no podemos absorber bien el calcio. Por eso en un estudio de hace varios años atrás en Harvard habían anunciado de que la leche procesada tenía un aprovechamiento biológico de un 5 a 3%, y es natural porque es que no tenemos esas enzimas. ¿Qué hacen los microorganismos? Convertir estas fosfatasas, la lactosa, que es indigerible, parte de esa se la comen, convierten la caseína, que también es una proteína que no se está aprovechando bien, porque también perdemos las enzimas y los transportadores en esos procesos, entonces las convierten en sustancias más digeribles. Es decir, hacen un proceso de predigerir los nutrientes de la leche para que nosotros podamos aprovecharlo mejor. Por eso la fermentación de los lácteos ha sido algo ancestral. En épocas muy antiguas ya se hacía, primero como método de conservación, porque dura mucho más tiempo, al no tener elementos de refrigeración y nada, se utilizaba la fermentación básicamente para eso. Y segundo, porque también esas transformaciones eran benéficas para el organismo, para el aprovechamiento de todos estos nutrientes, para que no nos caiga mal la leche y para mejorar en gran medida la digeribilidad del calcio, que es el que nos interesa a nosotros aprovechar generalmente. Ahora, con respecto al consumo, cantidades, también es importante no irme sin decirles esto, porque
decimos, bueno, entonces es maravilloso tomar yogur, vamos a tomarnos unos 2 vasos diarios, vamos a comer queso también todos los días, qué rico, porque esto lo elaboro en casa, esto es del campo, pero es queso de campo, porque a mí me dicen, pero es queso de campo, sí, sí, maravilloso que sea de campo. El tema es que en primer lugar no todas las personas toleran bien todos los lácteos, ¿sí? Hay que mirar, ¿sí? Hay personas que son con mucho fuego digestivo, tienen irritación gástrica, hepática, entonces ¿qué deben hacer? No deben consumir exceso de yogures que se vuelven ácidos con la fermentación, por ejemplo, sino unas grasas más descremadas, o sea, sacándoles parte de la grasa. Yo, por ejemplo, en casa hice el ghee, ese de la manteca, pero nos cayó medio pesado, porque se ve que, bueno, o no estamos ya, casi que desterramos las grasas en casa, entonces después la próxima comida hice con poquito menos cantidad, y bueno, pero la primera dice, uy, que estaba pesada la comida, claro, porque yo dije, bueno, acá aprovecho y le he hecho esto. Sí, hay naturalezas como la mía, los ansiosos, entre comillas, móviles o vatas, toleramos muy bien las grasas en general y los lácteos. También tenemos un sistema hepático un poco más fuerte, en cambio, los metabólicos es más débil. ¿Qué pasa con el hígado? El hígado es el productor de bilis, ¿sí? La bilis es el que disuelve las grasas y las permite que uno las pueda tolerar y absorber en el intestino. Entonces, si por ahí la persona tiene problemas hepáticos, de esas personas que se irritan fácilmente, que se embroncan, mantienen el hígado un poco cargado, y bueno, y si no se han hecho ningún tipo de limpieza ni intestinal ni hepática, que es lo primero que mando en las asesorías, es más difícil que entren a utilizar estas grasas saturadas y que las puedan tolerar fácilmente. Por eso, entonces, también hay que preparar el cuerpo para aprovechar este tipo de grasas. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, hay que tratar de que el consumo tampoco sea exagerado, porque estamos hablando de que una porción de grasa es una cucharadita. Sí, en una comida tendría que haber más o menos 1 o 2 cucharaditas de estas grasas, por más sanas que sean, para que las podamos asimilar bien. Si hablamos de las grasas nada más. Ahora, si hablamos del yogur, de los quesos, yo personalmente no recomendaría más de una porción de alguno de esos al día. Es más que suficiente. Porque digo, pero no estamos cumpliendo los requerimientos de calcio de la FDA, que es lo que dicen los profesionales de la salud que no están informados. Los requerimientos de la FDA son demasiado elevados, ¿sí? De hecho, hay estudios que están demostrando esto. Hay uno en particular que me llamó muchísimo la atención, que se hizo en el país sueco, en Suecia se hizo, con 60.000 mujeres. Se analizaron durante 19 años su consumo de calcio en la dieta, y se encontró un dato muy interesante. Obviamente, las que tenían un consumo menor de 400 miligramos diarios, que eso puede ser alrededor de una porción, ¿sí? De lácteo, pero mayormente que no tomaban diariamente lácteos, sino que también consumían calcio de otras fuentes vegetales, porque también hay que entender que el calcio está en otros alimentos. Se nos ha metido la idea de que el calcio está solamente en los lácteos. No, están muchos otros alimentos, que ahorita vamos a cerrar con eso. Entonces, el calcio que está en la leche, bueno, obviamente si se absorben altas cantidades, bueno, va a ser contraproducente. En el caso de este estudio, las que consumían menos de esa cantidad, sí tenían riesgos de osteoporosis, de un doble riesgo de fractura, pero el riesgo de osteoporosis y el doble riesgo de fracturas la tuvieron también las mujeres que tenían un consumo alrededor de 1.000 miligramos de calcio diarios, superiores a 800 miligramos de calcio. ¿Y eso qué quiere decir? Que la saturación de calcio, sí, también es un problema para la hora de aprovechar el calcio. Yo recuerdo muy bien que en bioquímica en las clases nos recordaban que cuando uno tenía un cierto consumo de calcio en el diario, el cuerpo dejaba de absorberlo. Como que había un tope. Y a mí siempre me quedó eso en la memoria. Y yo, ¿por qué entonces mandan tanto calcio? Siempre hubo como esa contradicción. ¿Por qué la FDA dice que tenemos que mandarle a la gente 2-3 porciones de lácteos al día, cuando en bioquímica nos enseñaron que había un tope de absorción? Y siempre me quedó la pregunta. Cuando entendí y empecé a ver
otras visiones y todo esto de las fosfatasas y los inhibidores de la absorción, ahí empecé a entender que no se trata de mandarle calcio y calcio al cuerpo y ya, hay que darle calcio orgánico, de fácil aprovechamiento biológico. La leche procesada no es una fuente de calcio orgánico, ¿sí? Porque ya está desnaturalizado, ¿sí? Entonces, para arrancar de ahí. Segundo, el consumo excesivo, hay tanta cantidad de calcio en los lácteos que saturan los receptores, ¿sí? Entonces, es normal que en un estudio como eso se encuentre que las que consumen más de esa cantidad también tengan el mismo riesgo de fracturas y osteoporosis. Y hay otros estudios también estadísticos que muestran que en los países donde hay mucho más consumo de lácteos, también hay mucho más riesgo de osteoporosis, lo cual es muy contradictorio, pero en realidad es esto, la saturación excesiva de calcio. Entonces no podemos exagerar el consumo de lácteos basados en estos estudios que se han hecho. Sí se ha encontrado que las que tienen un mejor, fortalecimiento óseo y menos riesgo de fractura son las que consumen alrededor de 700 miligramos diarios, que se pueden obtener complementando con algún lácteo de buena absorción natural, como es el que estamos recomendando, sí. Pero también un alto consumo de vegetales que tienen calcio orgánico que puede aprovecharse perfectamente en simetría con otros tipos de minerales que se encuentran en las plantas. ¿Cuál es el vegetal que tiene mayor cantidad de calcio como para recomendar? El sésamo es una de las principales fuentes, las semillas en general. Pero el sésamo se dice que es prácticamente el rey del calcio. Sí, yo lo había escuchado. Y por eso nosotros, o por lo menos yo en consulta recomiendo bajo aporte de calcio, de acuerdo a lo que encuentro en el Quantum, entonces mando mucho el sésamo continuamente cuando estoy viendo que de pronto hay bajo absorción o bajo aprovechamiento. Eso es una de las principales fuentes. Pero también hay buena cantidad de calcio en los vegetales verdes. Brócoli, espinaca, apio, coliflor, mayormente las crucíferas son ricas en calcio, el repollo, ¿sí? También tienen unas buenas cantidades. Entonces hay que comer más vegetales, más verduras para que tengamos ese aprovechamiento. Bueno, ya medio como que estamos, sí. Porque ya estamos medio pasados. Bueno, entonces, para cerrar, hay que recurrir a otros alimentos, no quedarnos ahí. Recordemos que los procesados son 0 vitaminas por el procesamiento, 0 aprovechamiento, 0 enzimas, 0 microorganismos sanos. O sea, estamos hablando de la leche sola procesada. Muy bajo aprovechamiento de calcio y una proteína que está desnaturalizada y que nos puede generar alergias. Entonces, la invitación es: busquemos fuentes naturales y complementemos la alimentación con todos esos alimentos que acabamos de mencionar. Antioxidantes. Y aparte que tienen sus propios antioxidantes, los vegetales, como ya lo hemos mencionado tantas veces, pero también sustancias que van a favorecer la absorción de calcio. El medio, el pH, la acidez adecuada para que también el calcio se pueda aprovechar gracias al consumo de vegetales. Bueno, Ivonne, muy interesante lo que has comentado hoy, muy completo. Así que la gente que nos puede seguir, hay un montón de gente que nos está siguiendo, nos manda saludos. Así que, bueno, un saludo para todos los que están siguiéndonos. Muchas gracias por el aguante. No, lo que pasa es que se van enganchando porque realmente es muy interesante. Y después también está la gente que lo revive o se pasa a la orilla, se comentan, se comparten el link, porque estas cosas realmente son muy interesantes. Para aprender una forma diferente de acuerdo a la época que vivimos, ¿no? Y cómo están todas las cosas. Y yo sé que muchos han tenido la experiencia. Yo personalmente he tenido la experiencia con mis hijos, de no ofrecerles lácteos y estar muy bien en su crecimiento. Claro. Mi hijo mayor de 8 años tiene un percentil que nunca ha bajado de 85. Obviamente lactancia prolongada, porque yo soy muy aficionada a esto, y luego ocasionalmente un yogur por ahí. Claro, y siempre de procedencia natural en la medida de lo posible, ¿no? Exactamente. Después está el kefir también, ¿puede ser? Kefir, sí, me había porque justo veo acá a la chica Emily que está con el tema del kefir, me acordaba por eso. Sí, el kefir, hay dos tipos de kefir, el que es en agua, obviamente pues no es para fermentar lácteos, pero hay otro kefir que sí fermenta leche, y también podríamos incorporarlo para hacer nuestro propio kefir, pues así se llama la bebida láctea
este tipo de honguito que también tiene microorganismos importantes y muy buenos para mejorar la flora intestinal. Bueno, lo podemos desarrollar en un próximo programa, ¿qué te parece? Me Por ahí parecería hay alguien que nos puede explicar cómo llevarlo adelante en casa y hacerlo de forma Lo que me productiva. parecería mucho más productivo es que no nos quedáramos, ya que hemos hablado tanto de lácteos, sino de todos en general los fermentados. Ah, bueno, Que habláramos del chucrut, que habláramos de la kombucha, del kefir de agua, que un saludo para ella que nos está escuchando acá, yo le recomiendo mucho, porque creo que la única aquí en la ciudad que hace un kefir que es de muy buen sabor, ya elaborado, sin ponernos en la tarea en la casa de estar haciéndolo. Sí. ¿Sí? Bueno, prometemos para la próxima. Entonces vamos a tratarlo en otro programa. Muchísimas gracias a todos. Bueno, que estén